Jeremías capítulo 2, versículo 19. Gloria a Dios. ¿Tenemos? Amén. Pone de pie un momento en reverencia a la palabra de Dios. Bienvenidos los hermanos que se han agregado a la bendición. Sí, amén. Gloria a Dios. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 2:19 de Jeremías. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Toma su asiento. El profeta Jeremías, hablando a la nación de Judá, al reino de los judíos, en épocas que las consecuencias se podían ver, verídicamente el pueblo estaba en ruina, una ciudad incendiada, un templo destruido, y el pueblo cautivo, hermanos, un pueblo que había sido bendecido, en épocas de Salomón habían tenido una de las 7 maravillas del mundo, el cual era el templo, ¿verdad?, de Dios. Pero en este momento la nación de los judíos está atravesando por situaciones que son consecuencias de la misma desobediencia que ellos han tenido ante Dios. Podríamos decir que el pueblo de Israel estaba pasando esto como consecuencias de la desobediencia, y todos sabemos que la palabra desobediencia está bien ligada a la doctrina que estamos estudiando. Decíamos que la palabra del pecado es todo lo que se opone en contra de la voluntad de Dios. Es una acción, un acto, un pensamiento de desobediencia a los mandamientos que Dios ha prescrito. Amén. Para Israel eran 10 mandamientos y otras más leyes que habían sido dadas a ese pueblo. Pero sin embargo encontramos a un pueblo que comienza a desviarse, comienza a adorar a otros dioses. Reyes quisieron que el pueblo pecara, sacrificaron a los ídolos y no anduvieron en los caminos de Dios. Entonces Dios siempre manda un mensaje profético a la vida del desobediente, porque Dios habla a tiempo y también fuera de tiempo. Así es, amén. Y el Espíritu Santo, ahora que está con nosotros, también utiliza a los predicadores, utiliza su palabra para advertirnos de las consecuencias que podría traer nuestra desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Jeremías es uno de los profetas que habla duro a la nación. Y ahora encontramos un versículo en capítulo 2, verso 19. Tu maldad, dice, te castigará y tus rebeldías te condenarán. O sea que uno mismo, el pueblo mismo, dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías, ¿qué dice? Te condenarán. Y por eso que ahora nosotros vamos a entrar en las consecuencias que tiene el pecado. Porque a veces nosotros nos quejamos y culpamos a otro, hermano, que por culpa de fulano es que yo estoy pasando esto. Ya he oído gente que se lamenta así. Por culpa de fulano yo pequé.
por culpa del otro estoy pasando esto. Pero Dios, que es claro en su palabra, nos enseña que cada uno es dueño de sí mismo. Amén. Y amén. Y cada uno toma decisiones de obedecer a Dios y no obedecer. Dentro del ser humano existe lo que se llama el libre albedrío. Y Dios respeta esa decisión que cada uno tiene. Sí, amén. Así es. Jeremías dice, tu maldad te castigará. O sea, el castigo viene por la misma maldad. Y por la rebeldía nos podemos también condenar. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos rebeldes habremos aquí? ¿No es cierto que esa misma rebeldía nos puede llevar al infierno? ¿Y por qué nos damos el lujo de decir yo soy rebelde y a mí nadie me va a arreglar? Sí, esa rebeldía te va a condenar, dice la palabra de Dios. Ay, que grite quien quiera gritar, pero yo no me compongo, es cierto. Continúe así. Continuemos en este ritmo, que esa rebeldía, dice, te condenará. Eso se llaman las consecuencias, o sea, los frutos que trae la rebeldía, trae condenación. Y Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. El hombre fue creado en gloria, hermanos. ¿Sí o no? Es por eso que nos detuvimos mucho ahí, para poder ver cómo Dios creó a Adán. Lo creó glorioso. Lo creó a imagen y semejanza del Creador. Amén, aleluya. Lo creó perfecto, sin pecado. Pero dentro de ese ser humano que era perfecto, glorioso, vestido de santidad, dentro de él dejó el libre albedrío. Y le dice, si tú escoges este camino esbalialto, si tú escoges este camino de pecado, consecuencias tendrás. Te vas a morir. Pero si tú obedeces, también vas a vivir eternamente. Podrás disfrutar de mi gloria. Pero el hombre peca y obedeció a la voz del tentador, que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora. Amén. Que es él el que mete la rebeldía en el corazón del ser humano. Amén. Porque el primer rebelde fue él. Y lo sigue siendo hasta este día. Y esa rebeldía lo ha condenado a un lago de fuego y muerte eterna y incomunicación con el Creador por una eternidad. Y no quiere irse solo, sino que también quiere que nosotros pequemos delante de nuestro Dios. Pero en esta hora nosotros nos vestimos en el nombre de Jesús y decimos, nosotros queremos obedecer los mandamientos de Dios. No quiero ser rebelde. No quiero ser castigado. Dice, ¿sabe pues? Y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová, tu Dios. Nadie puede dejar a alguien si no ha estado con él, ¿sí o no? Entonces, el pueblo de Israel disfrutó ¿de quién? De Dios. Disfrutó de la bendición de Dios en el desierto. Pudieron ver las cosas que Dios hizo. Partió el mar delante de ellos. Caminaron ahí. Llegaron a las tierras, a un lugar donde había agua, pero aguas eran amargas. Pero Dios también hace un milagro y se las hace dulcitas. Aleluya. Como beber agua de coco en medio de un desierto. Y ahí estuvieron bebiendo del agua. Y es más, todavía hace que una roca vaya con ellos. La roca que les seguía dice que era Cristo. Amén. Y ese les daba agua para que pudieran sustentar su sed. En el desierto les daba comida y dijeron, ya no queremos más de este pan liviano. No queremos porque todos los días vemos solo este pan. Nosotros queremos carne, y les dio también carne. Aleluya. Y ese es el Dios que había ido siempre con el pueblo de Israel. Caminan hasta las tierras prometidas y Dios levanta a un gran líder guerrero para conquistar las tierras, hermanos. Ese se llamaba Josué. Porque permite que Moisés muera, porque Moisés no era un guerrero. Aparte de eso, era un anciano. Y ahí, hermanos, nosotros observamos a un Josué que también
Dios permite que a través de él ganen muchas batallas y la gloria de Dios nuevamente se vuelva a manifestar con el pueblo de Israel, destruyendo una ciudad amurallada llamada Jericó, y se caen los muros y vencen esa gran ciudad amurallada. Eso es lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero más tarde se olvidaron de los mandamientos de nuestro Dios. Porque cuando nosotros nos olvidamos los mandamientos de Dios, habiendo estado disfrutando de la presencia de nuestro Dios, entonces cuando nosotros comenzamos a olvidar, consecuencias vendrán y serán dolorosas. Y serán amargas, como dice el versículo. Porque ¿quién dijo que no estamos expuestos a pecar? Nosotros estamos expuestos a pecar, a olvidarnos de los mandamientos de Dios. Porque nosotros el día que venimos a Cristo, Dios nos limpió todo pecado. Nos hizo olvidar los pecados y los lanzó a lo profundo del mar. Y nos ha hecho sentar en sillas en los lugares celestiales en Cristo, juntamente con Cristo. En sillas de honra. Pero si nosotros comenzamos a olvidarnos, entonces vamos a ver cuán malo y amargo. ¿Cuántos quieren estar en amargura? Es por eso que hay mucha gente vive amargada, hermano. Porque ni cuenta se ha dado que ya está en pecado. No se ha dado cuenta que ya está en pecado. Es que el que está en Dios no anda amargado, hermano. El que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y ahora no nos vamos a amargar por cualquier cosa. Vivimos felices porque el amor de Dios reina en nuestra vida. Y hay un fruto del Espíritu que está en nuestra vida que se llama paz, mansedumbre, fe, templanza. Las cosas son distintas. Problemas pueden haber, te pueden mirar mal, te pueden hablar mal, pero porque Cristo reina en mi vida, reina en mi corazón, las cosas actúan diferente. Porque ya no vivo más en mi carne, sino que Cristo vive en mí. Gloria alaba a Dios. Amén. Jeremías está exhortando y dice en esa manera, hermanos. Ahora nosotros vamos a ver las consecuencias que trae pecar. Y una de las consecuencias que trae el pecado es la muerte física y muerte espiritual. Porque el hombre antes de pecar no se iba a morir. ¿Verdad que no? Era eterno, era como Dios. No era Dios, sino que era como Dios. Porque lo había hecho a imagen y semejanza de Él. Él no podía morirse, porque comía del árbol de la vida que estaba en el huerto. Y ese árbol de la vida es tipo y sombra de Cristo Jesús, el que nos da vida, el que nos da vida eterna, el que nos ha prometido que al que cree en Él, aunque esté muerto, dice, vivirá. Amén. Ese es. Muerte física. Y es por eso, por causa del pecado, es que los hombres y las mujeres se mueren ahora. Se cree que después de Adán, muchos habían visto lo que Dios había hecho, ¿verdad? Porque los genes estaban todavía fuertes de la creación del hombre. Y es por eso que muchos hombres podían vivir como Matusalén, que vivió 969 años. El hombre que registra la Biblia, que vivió más años. Pero no solo Matusalén pudo haber vivido 969 años, pudieron haber habido más que la Biblia no los registró porque Dios no quiso que estuvieran ahí en el registro. Pero encontramos a un Adán que vivió 950 años. ¿Se imagina usted esos hombres, verdad? Cuando se encontraban por las calles decía, ¿y cuándo es tu cumpleaños? Mañana vamos a estar de manteles largos en la casa. ¿Y cuántos años va a cumplir? Estamos celebrando 825. Por ahí vamos a partir una torta porque mi abuelo va a cumplir 825 años. ¿Y usted cuántos tiene? Yo tengo 500. Así era la vida de los hombres, ¿verdad? Después de la caída del hombre. Pero la vida fue deteriorando, hermanos. Por causa del pecado es que muchos ya no llegamos ni a 50. El cuerpo ha perdido fuerza, la naturaleza clama con gemidos indecibles por causa del pecado, hermano.
Cierto. El pecado, la tierra ya no soporta más la maldad que tiene este mundo. La muerte física entró a la raza humana y eso está ahí como consecuencia del pecado. Eso lo encuentra usted en Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Quién lo tiene? Mas del árbol de la ciencia y del bien Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. y del mal no vas a comer. Porque el día que de él comieres, Porque del día que comieres de él, ciertamente morirás. ciertamente Morirás. morirás. ¿Y el hombre comió o no comió? Comió y entonces se murió. En ese momento que el hombre come, comete pecado. Y sabe, allí surge una muerte que se llama la muerte espiritual. Porque peca en ese momento. Muerte espiritual. Pero más tarde se murió físicamente. Y en la muerte no hay memoria, dice la Biblia. Alguien me dice qué se entiende por palabra muerte espiritual. ¿Qué es eso? Que no hay comunión. Que no hay comunión. ¿Con quién? Con el Creador, con el Dios que da vida. ¿Se recuerdan que decíamos que Dios creó al hombre en espíritu, alma y cuerpo? Y es ahí donde llega la muerte espiritual. El espíritu, decíamos, tiene comunión ¿con quién? Con Dios, con el Creador. Ahí hace morada el espíritu de Dios, en el espíritu del hombre. Y ese espíritu hace que el hombre sea vivo delante de Dios, exista delante de Dios. Pero cuando el hombre peca, Dios, como era Adán antes, amén, como era perfecto, pero Dios, y el delito es haber pecado, en vuestros delitos y pecado, pero Él nos dio vida. Amén. Amén. Aquí funciona la Trinidad de Dios en la salvación del hombre, porque hay un Dios que es el juez, amén, y el juez es el que tiene la última palabra, es decir, si te saca de la cárcel o te mete más. Pero hay un abogado también, Aleluya. y el abogado es el que dice, no, si pasando iba, así, ya visto los abogados que comienzan a defenderlo, ¿verdad? No, es que nosotros tenemos pruebas de que el muchacho no cometió el delito. Fue que lo confundieron, dice el abogado, y comienza a abogar por el imputado, por el que cometió el delito, y el que cometió el delito, él no puede hablar nada ahí en el juicio, él está solo a la par del abogado, lo que él dice, eso, ¿verdad? Y el otro le dice así, así, mientras él no puede hablar. Y el juez está allá, de que dice, está bien, le vamos a creer al abogado, y queda libre. El imputado. El hombre estaba acusado. Nosotros pues estábamos muertos en una cadena perpetua de estar en el infierno, en el lago de fuego, muerte eterna. Amén. Pero apareció un abogado. Bendito Dios. ¿Quién es el abogado de nosotros, hermano? Cristo Jesús. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y Él, Dios dice, no, este es pecador. Pero Cristo dice, no, yo ya pagué por él. Amén. Así funciona. Así funciona ahora la salvación en nuestras vidas. Las consecuencias del pecado también encontramos el alejamiento. Dios se aleja del ser humano. Isaías 59, versículo 2. ¿Quién lo tiene?
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? 59:2. 59:2. 59. Pero vuestras iniquidades Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. y vuestro Dios. Pecado. Y vuestros pecados. Y vuestros han hecho pecados han hecho ocultar de vosotros ocultar de vosotros. rostro para no oír. ¿El qué ha ocultado? Su rostro. Su rostro para no. Oír. Qué feo es eso de ir delante de Dios y él dice, no te oigo y la palabra. Como él es omnipresente. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en este lugar? ¡Amén! Y cuando hemos pecado, ¿verdad que venimos a llorar y Dios no nos oye? Nosotros en épocas, cuando estábamos jóvenes, platicábamos así entre jóvenes, ¿no? Y a veces nos platicábamos y me dije, yo siento que Dios ya no me oye. Ya no me oye. Y uno bien está consciente en qué pasos anda. Y es por eso que a veces nosotros venimos aquí y esa predicación nos llega al subconsciente y nos dice, has pecado delante de mí, por eso no te oigo, por eso no hay respuesta, hay una división entre mí y Dios. Y Él dice, ha ocultado su rostro para no escucharme, para no oírme. Eso es lo que le pasó a Adán. Yo puedo oír a Dios cuando estoy en pecado. ¿Será que lo puedo oír? Sí, lo puedo oír. Porque Adán escuchó, oí tu voz. ¿A qué sí le digo? Sí. Oí tu voz en el huerto, pero ya no me sentí como primero. Antes dice que él había platicado con Dios y le dijo, mira, esto y esto y esto vas a hacer aquí. ¿Tenía confianza con quién? Con Dios. Así es. Pero después cuando oyó la voz de Dios, porque ya había pecado, dice, oí tu voz en el huerto y ¿qué tuvo? Miedo. ¿Y qué hizo? Y me escondí. Se escondió. O sea, Adán podía escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos escuchar los mensajes aquí, hermano. Sí. Aquí la palabra de Dios corre, fluye siempre. La palabra de Dios viene siempre. Pero Dios no nos escucha a nosotros. Ayuda. Y eso es lo terrible de las consecuencias que trae el pecado. Nosotros podemos ser cristianos, hermano, evangélico y todo, sirviendo en la obra de Dios, caminando firmemente, pero tan solo comenzamos a pecar delante de Dios, el rostro de Dios esconde. Y no tendremos más la respuesta. Y nuestro caminar será de mal en peor cada día. Si es que no nos arrepentimos, porque mientras hay vida, el hombre tiene esperanza. Amén. Gloria a Dios. Pero si continuamos en este ritmo de pecar y pecar, aparte que ya estamos muertos espiritualmente, nos puede llegar la muerte física y de ahí ya no se puede hacer más nada. De ahí no hay escapatoria. Porque de ahí solamente, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Seol, ¿quién? Te alabará. Te alabará. ¿Quién? Ya no se puede. Y de eso hay que cuidarnos. De esas consecuencias. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Consecuencias del pecado, el juicio de Dios viene sobre la vida del hombre. No juicio de los hombres. Porque como hombres podríamos decir, hermano Abraham pecó, venga por acá, vamos a reunirnos, hermanos, le vamos a hacer un juicio. Y saben, nosotros sabemos muy bien cuál es el reglamento que tenemos, ¿verdad? Si un predicador es descubierto en pecado y le dicen,
reconcíliese, hermano, y lo disciplina, que no va a predicar hasta cierto tiempo. Y luego la cumple y ya sigue, si es que se restaura, porque algunos se empeoran la situación. Pero ese es el juicio humano, por estética, por ética de una congregación, por buen testimonio. Pero juicio de Dios, ese juicio es perfecto, que no se equivoca. Pasará la factura hasta con las centésimas, las cuadrará exactas. Porque Dios es un juez que es justo. Amén. El juicio de Dios viene inmediato. Hebreos, Romanos 6:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ese es un juicio inmediato. El día que uno peca, es destituido, ¿dónde? De la gloria de Dios. O sea, ya no tenemos más comunión con Dios. Ese es el juicio inmediato, porque Dios inmediatamente se aparta. Pero viene el otro juicio, que es eterno. Hebreos 9:27, donde dice: establecido está que el hombre muera una vez y después venga el juicio. Ese es el juicio eterno, porque el hombre se muere en pecado, y vamos al cementerio, y por consolación de la familia le decimos que Dios lo tenga en gloria, y cantamos Más allá del sol, y todos ahí comiendo pan con café y diciendo que ha ganado la carrera. Pero el único que sabe si la ganó, ¿quién es? Es nuestro Dios. Y dice Daniel, ¿verdad? Capítulo 12: muchos de los que duermen en el polvo, así dice, ¿verdad?, se levantarán. Amén. Unos para vida y otros para condenación. Ese es el juicio de Dios. Establecido está que el hombre se muera una vez, y después de esto venga el juicio. ¿Qué dice Daniel 12? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, unos para vida eterna. Eso es la iglesia de Dios. y otros para Y vergüenza otros serán despertados para vergüenza y confusión y confusión perpetua. perpetua. ¿Y quiénes serán los que resucitan para vergüenza y confusión perpetua? Los que murieron en pecado y nunca quisieron arreglar las cuentas con Dios. ¿Cuántos estarán ahí, verdad? Que tiene un gran texto bíblico en la tumba, así, ¿verdad?, hasta una gran Biblia, pero ahí está el cuerpo, bien hasta con una Biblia abrazada, Dios. Pero el alma puede estar en otro lugar que no lo esperábamos. Amén o no amén. Amén. Consecuencias del pecado: el silencio de Dios. También Dios puede dejar de hablar. Decíamos allá es que el hombre puede escuchar la voz de Dios, pero cuando Dios quiere, lo hace oírla. ¿Verdad que sí? Porque en Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también Dios puede dejar de hablar. ¿Verdad que sí? Y ya no le cae ni una llamada perdida de Dios siquiera. El silencio de Dios. Isaías 1:15. Isaías capítulo 1 versículo 15, hermanos. El silencio de Dios le pasa a la gente que usted ve que cayó del evangelio y le habla de Dios, le evangeliza, le dice que torne a Cristo, pero esas palabras no le penetran, porque el silencio de Dios ha llegado. ¿Qué dice Isaías? Cuando extendáis vuestras manos, Cuando extendáis vuestras manos, yo
esconderé de vosotros mis ojos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es que están llenas de sangre vuestras manos. Ahí quedó. El silencio. Dios no escuchará aunque vengamos ahora. Ahí lo único que nos toca es quedarnos diciendo: ten misericordia de mí, Señor. Yo conocí un hombre que predicaba, evangelista, y me decía: hermano, yo siento que Dios no me oye. Horas tirado en el suelo orando, y la única palabra que decía: ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Lloraba ahí, pero no lloraba porque estaba sintiendo el Espíritu Santo, sino que pedía misericordia. Llegó alguien que Dios lo usaba y le dijo: que Dios lo iba a levantar, pero también tenía que pasar por una zaranda. Y él siguió diciendo: ten misericordia, ten misericordia. Y continuó ahí. Y hasta el día de hoy no ha vuelto a tener lo mismo que antes obtuvo. Porque Dios es así, fuerte, y es celoso. Las consecuencias del pecado llega a la enfermedad física y espiritual. Hay enfermedades que son físicas y hay enfermedades que son espirituales. Hay enfermedades en el cuerpo y hay enfermedades en el alma. San Juan 5:14. El pecado es terrible, hermano. No en vano la Biblia compara la lepra con el pecado. Había un hombre que se llamaba Naamán, era general del ejército de Siria. Y este hombre era poderoso, vigoroso, era un hombre de palabra en el ejército de Siria. Pero tenía un defecto que se llamaba lepra, una enfermedad en su cuerpo. Pero solo Dios pudo hacer el milagro. ¿Qué dice San Juan? Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. No peques más, No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. para que no te venga una cosa peor. Quiere decir que esa enfermedad que tenía era por causa de ¿qué? El pecado. Y si pecaba, le iba a venir otra peor. Hay enfermedades, aguijones que están en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta que son consecuencias del pecado. Hay gente que está en cama, tirado en la cama. Hay gente que dice: ¿por qué me vienen a enjuiciar? No, es que es consecuencia del pecado. Hay gente que está tirada en la cama. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso de tiempo se viene haciendo así, hermanos. Por eso cuando llegan de Job y ven a Job arruinado, ¿verdad? Todo lo que había perdido, dice: este quizás ha pecado, por eso está así. O sea que de tiempo Dios ha tratado así con los hombres. ¿Y será que Dios ha cambiado? Sigue siendo el mismo. Hay consecuencias que tocan tu mismo cuerpo. Hay enfermedades que están puestas ahí como juicios de Dios, que llegan a la vida del hombre. ¿Por causa de qué? Del pecado. Esas son enfermedades en el cuerpo, que se pueden ver, que se pueden sentir. Pero hay enfermedades que son en el alma, en lo espiritual.
gente enferma espiritualmente que no tiene remedio. Solo la sangre de Cristo puede hacer sanidad ahí. Amén. Mateo 17:15. Aguántenme 2 minutos más. Vamos a cerrar las consecuencias del pecado, porque este tema, hermanos, hemos venido dándole saborcito, ¿verdad? Viendo al hombre como Dios lo creó, viendo cómo el hombre, el Satanás, el diablo pecó delante de Dios y ahora nos ha querido también perturbar a nosotros. ¿Qué dice 17:15 de Mateo? Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. que es de mi hijo, Ten misericordia de mi hijo. que es lunático Que este hijo que tengo es lunático y padece muchísimo, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego, porque muchas veces cae hasta en el fuego y muchas en el agua. y hay veces que en el agua. Esta enfermedad es espiritual, ¿verdad? O sea que ser lunático no es normal. ¿Es que no? A veces lo quería bañar y a veces lo quería quemar. Son posesiones espirituales que llegan a la vida del hombre. Y de eso Dios nos quiere guardar. Amén. ¿Cuánta gente indigente camina por la calle y sabe qué es consecuencia del pecado? Son enfermedades espirituales. Y es tremendo y doloroso aunque para nosotros como iglesia ver gente así a veces dentro de nuestras congregaciones que tienen enfermedades espirituales. O sea, que nosotros andemos enojados contra nuestro mismo hermano no es normal. Esa es consecuencia del pecado. ¿Verdad? Eso se llama lunaticismo. Por rato lo quiere quemar y por rato lo quiere meter al agua. Son enfermedades espirituales que se apoderan de la mente del hombre. ¿Y acaso quién es mi hermano? Es mi hermano en Cristo. Amén. Mi hermano en Cristo. Es cierto, nos podemos ofender, podemos faltarnos a veces el respeto, pero el amor de Cristo nos hace entender que debo de perdonar. Aquí está nuestro hermano bueno, a veces nos hemos sentido mal, ¿verdad? Entramos, pero, o con otro hermano, que alguien me diga algún día, hermano, fíjese que yo tengo años de que no quiero ni verlo, porque no nos hablamos. No, nunca. Porque hemos entendido que el evangelio es de amor, es de comprensión, es de vínculo espiritual. Y esas consecuencias que andamos cargando es parte del pecado. Y a veces nosotros decimos pecado es solo el que adultera, el que fornica, el que se emborracha, el que fuma, el que dice malas palabras. Pero el pecado a veces nosotros mismos lo andamos. Porque estamos amargados. Estamos llenos de espíritus lunáticos. Que el Señor reprende y quema a los lunáticos en el nombre del Señor. Consecuencias del pecado: pobreza y crisis económica y espiritual, hermano. El pecado te está acabando, no te alcanza el dinero. No podemos sacar el pie del fango. Estamos apenas, nos llega el dinero y ya no tenemos. Ganamos y sentimos que el dinero se nos va. ¿Por qué causa? Es por el pecado. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Sino que de día y de noche, eso es andar en rectitud, meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a quedarnos hasta ahí porque ese tema vamos a tocarlo, y si nosotros queremos prosperar tenemos que dejar el pecado. Amén. El pecado te está acabando y andamos a veces prestando y no pagamos para más porque estás en pecado. Dios quiere bendecirnos. Dios les bendiga a todos.